Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, gracias por la bendición de estar nuevamente aquí. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en esta noche, a entender tu palabra. También te pedimos por la abuela de Areli, Señor, te pido que tú la ayudes, Señor, en esta noche, Señor, si será intervenida, Señor, te pido que tú des sabiduría a los médicos, por favor, Señor, y te la encomendamos en tus manos. Gracias te damos porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos tu ayuda, que tú nos des la sabiduría y de cómo entender tu palabra, Señor. Te agradecemos todo esto, así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, Vico. Mi ánimo, doctora Areli, con su abuelita. Entonces, primero Dios que todo salga bien. Y repito, si necesita algo, nos avisa, porfa. ¿Sas? Bien, pues primero Dios, estamos ya por terminar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahí ya se ve la presentación. Sí, sí se ve. Excelente. Bien, pues nada más hacer un repaso así muy breve de lo que hemos visto. El capítulo 15 nos habló de cosas que Pablo estuvo mencionando sobre este tema, que es tan importante porque pues estaban muy confundidos los corintios sobre la resurrección. Y como ya dijimos, es un tema fundamental para el cristianismo. El cristiano debe creer que hay resurrección, no es una opción. Si no cree en la resurrección de Cristo, no es cristiano. Cree en otra cosa, pero menos en el Cristo que dice la Biblia. Por lo tanto, pues Pablo tiene que hablar sobre esto para que los corintios quieran y obviamente pues de ahí nosotros sacamos enseñanza también. Hablamos de las diferencias en los últimos versículos sobre el cuerpo espiritual, el cuerpo que vamos a tener en algún momento, y hablamos del cuerpo físico que tenemos ahorita, que pues no puede heredar el reino espiritual, o sea, no puede heredar el reino que todavía está por venir. Entonces, en la Biblia lo traduce, como dijimos, como cuerpo animal, otros lo dicen como cuerpo físico, cuerpo animal, algunas versiones lo mandan, o sí, animal o físico. ¿Y cómo lo diferencia? Pues de la parte espiritual. Dijimos que el reino de los cielos, pues va solamente a poder ser recibido por este cuerpo nuevo que vamos a tener todos nosotros y que vamos a ser transformados, como, perdón, como lo dice la Biblia, en un instante. Pablo mencionó en los últimos versículos que estudiamos hace una semana que las cosas terrenales pues pertenecen a este reino y los que son celestiales o pertenecen al reino celestial son dos cosas diferentes. Mencionamos otros pasajes aparte de Primera de Corintios que pues nos dan una pista de lo que va a ser nuestro cuerpo. Dice, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Es algo que sabemos sobre el cuerpo que vamos a tener, pero no sabemos más. No sabemos qué tanto van a brillar, si todo el tiempo, si solamente cuando estamos en la presencia de Dios. No sabemos más, pero eso sí nos dice la Biblia. Y Pablo pues terminó la última sección hablando sobre que ahora estamos como un cuerpo terrenal, pero algún día seremos como el hombre celestial. Esto haciendo referencia en los versículos previos a Adán y a Jesús, como ya mencionaron, el primer hombre y el postrer Adán es Jesús que empezó a tener un cuerpo resucitado que pues se presentó después del tercer día que estuvo en el sepulcro. La última parte de este capítulo habla sobre la victoria que nosotros tenemos sobre la muerte, en específico la victoria que Cristo estableció sobre la muerte y que por lo tanto nosotros vamos a tener también sobre la muerte. Y les comentaba que en el Antiguo Testamento pues se hace la alusión a un enemigo que es sometido por un rey o por un capitán que lo derrotó totalmente, ponía su pie sobre el cuello indicando que es una derrota total, que este amigo ya no tiene ninguna forma, perdón, de salvarse. Pablo inicia esta última sección con el versículo con el cual concluimos. Les dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Es decir, el reino espiritual va a durar y durar y durar y durar, va a ser eterno, mientras que estos cuerpos mueren y pues no es algo compatible. Preparando ya la última sección del versículo 50 hasta el versículo 58, pues quise empezar con algo que encontré en el comentario de MacArthur. Él lo menciona tanto en un sermón como en su comentario, y la verdad me pareció un texto, pero bonito. Alguien lo escribió. Él en su sermón dice que lo tomó de otro predicador, y en el comentario nada más puso así, alguien ha escrito lo siguiente. Noten, lo voy a leer no tan rápido para que podamos ver la profundidad de estas palabras y lo cierto que son. Hay un predicador de la vieja escuela, pero que habla con el mismo vigor de siempre.
No es popular, aunque el mundo es su parroquia y viaja por todas las partes del globo y habla en todas las lenguas. Uno pensaría que es un predicador así, pero tremendo. Escuchen lo que se describe. Visita a los pobres, invita a los ricos, predica a las personas de todas las religiones y a las que no tienen religión. Y el tema de su sermón es siempre el mismo. Es un predicador elocuente, despierta a menudo emociones como ningún otro predicador puede hacerlo y hace llorar a ojos que jamás lo habían hecho. Estamos hablando de alguien bárbaro aquí, alguien que es poderoso. Miren, nadie es capaz de refutar sus razonamientos, ni ningún corazón ha dejado de conmoverse ante la fuerza de su llamamiento. Destruye la vida con su mensaje. Aquí ya se nos da una pista de quién es. La mayoría de las personas le odian, todos le temen. ¿Cómo se llama? La muerte. Toda tumba es su púlpito. Todos los periódicos imprimen su texto y un día cada uno de ustedes será el motivo de su sermón. Qué brutales palabras. En algún momento ya sabemos que nos espera la muerte. Seas lo que seas, seas la persona más rica, más pobre, tengas religión o no tengas religión, a todos nos va a tocar en algún momento el ser pues objeto de esta predicación. Y la verdad es un texto que me parece correcto para este último segmento del capítulo 15. Pablo les comentó eso, que estos cuerpos no pueden heredar el reino de Dios porque este reino es eterno y nosotros estamos destinados a morir, como lo acabamos de leer. Pero Pablo continúa y les dice, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Algunas otras versiones lo llaman a esto un misterio. Ya sabemos que un misterio es algo que, pues, antes de la venida de Jesús, estaba el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, algo que Dios todavía no había revelado y que después de la venida de Jesús, o sea, en el Nuevo Testamento, ya Jesús, bueno, Dios reveló. Por lo tanto, ese misterio es algo que Pablo quiere que nosotros sepamos y da lugar a algunas otras preguntas. Pablo les dice, permítanme revelarles este secreto maravilloso o misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Nosotros ya sabemos por textos como Primera de Tesalonicenses que en algún momento vamos a ser sometidos al rapto o al arrebatamiento. En algún momento los que estamos vivos vamos a alcanzar a los que estaban muertos y recibiremos al Señor en el aire. Eso, ¿cómo va a pasar? Pablo les dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pablo habla de esto en una cuestión extra en 1 Tesalonicenses, lo menciona así. Pablo les está diciendo, en un momento, es decir, la palabra que se utiliza aquí en momento, en un abrir y cerrar de ojos, es de donde nosotros tomamos la palabra átomo. Es algo indivisible, es lo más pequeño. Entonces, en un momento nos dice la Biblia que sonará la trompeta. Sonará la trompeta como un llamado del ejército de Dios, ¿correcto? Con voz de mando, dice Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo. Entonces Jesús desciende del cielo, no llega a la tierra, sino se queda en el aire. Y en ese momento, aquellas personas que eran cristianas y murieron, pero pues ya sus cuerpos van a ser transformados, dice la Biblia, van a resucitar y van a recibir al Señor en el aire, con un cuerpo transformado. Mientras que los que estemos vivos en ese momento, o los que estén vivos, no sabemos quiénes sean, van en ese mismo momento a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso se conoce como arrebatamiento. Vamos a recibir al Señor en el aire con un cuerpo glorificado. No sabemos si nos vamos a ir con ropa, sin ropa. No sabemos más detalles, es lo que nos dice la Biblia. En películas aparecen unos con ropa, otros sin ropa. El chiste es que nos vamos a ir con Dios y vamos a estar con Jesús en el cielo. Todavía no regresa Él a la tierra, como lo va a hacer en su segunda venida, ya para establecer el reino milenial. Entonces nos dice la Biblia, todos seremos transformados, todos vamos a recibir un nuevo cuerpo que pueda heredar el reino eterno de Dios, que ya no estén sujetos a la muerte, a este predicador que les haya comentado. Estos resucitarán para vivir por siempre, repito, ya no van a morir. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, es decir, tanto los cristianos muertos como los cristianos vivos. Nuestros cuerpos mortales, dice Pablo, tienen que ser transformados en cuerpos que nunca
morirán. Ya es importante que este segundo cuerpo que nosotros vamos a tener no esté sujeto a la muerte, nuevamente, porque pues estos cuerpos deben ser transformados para que sean ahora inmortales y ya no haya poder de la muerte sobre nuestros cuerpos y así podamos recibir el reino eterno de Dios. Pero quizá algunos dirían entonces, ¿qué clase de vida o qué va a pasar con los cristianos que no hayan muerto cuando Cristo regrese? Pues ya lo resolvimos. Primera de Tesalonicenses 4 es lo que les comentaba. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 15 en adelante dice, les decimos la siguiente parte de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Es decir, primero, como les comentaba, aquellos que ya han resucitado y luego nosotros. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él, dice la Biblia, entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál debe ser el resultado del cristiano mientras lee esto? A veces nosotros podríamos estar confundidos, podríamos estar tristes, podríamos estar así como que no entiendo qué es lo que Dios quiere decir, pero Pablo lo está haciendo de la manera más clara para que pues, el resultado en la iglesia sea que los cristianos se animen unos a otros. Es decir, oye, en algún momento sí, vamos a tener que morir todos, a todos nos espera eso, o el arrebatamiento. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? Animarse los unos a los otros con estas palabras. Mi hermano, no tengas temor. Sí, quizá va a doler la partida de alguien, va a doler la separación, pero tenemos esa esperanza nosotros los cristianos. Y Pablo nos dice entonces, anímense unos a otros con estas palabras. Pablo, de hecho, complementa esta idea con el versículo 58. Mi tío Manuel ha mencionado varias veces que este es su versículo favorito, Primera de Corintios 15, 58, al cual vamos a llegar, y que nos anima Pablo, como lo está ordenando aquí. Hay otros textos que hablan de cosas relacionadas con esto. Por ejemplo, Juan 14:3 dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ya sabemos que el plan de Jesús fue estar un ratito con los discípulos, luego pues, ser sacrificado y se iba al cielo. Cuando todo esté listo, dice, cuando ya haya preparado el cielo, entonces volveré para llevarlos y ustedes van a estar donde yo estoy. Ahora, hubo un predicador una vez que vino, un capellán de un equipo, y él me hizo pensar en algo. La verdad es que no hay un texto bíblico que respalde esto, pero sí creo que tiene cierta lógica que podamos considerar al menos lo que él decía. Decía, si Dios creó todo este mundo en 6 días, y miren las maravillas que hizo las cataratas del Niágara, las del Iguazú, los continentes, la creación, los árboles, los animales, solamente le tomó a Dios 6 días para hacer todas estas maravillas que nos dejan con la boca abierta y dicen, órale, Dios se lució con esto que está haciendo. Ahora imagínense algo que lleva 2000 años preparando y ya cuando esté listo, después de al menos lleva 2000 años, pues cómo va a quedar, quizá nos va a dejar así, pero hasta con la baba que se nos va a escurrir, la mandíbula se nos va a dislocar, vamos a estar así súper sorprendidos de todo lo que Dios haga. Repito, no es que la Biblia indique que va a ser millones de veces más bonito que la tierra, pero podría ser. Y se entiende que, pues, si Dios ha estado trabajando con eso en 2000 años, pues quizás sea mucho, mucho, muy superior a la que nos podamos siquiera imaginar. Hechos 1:11, recordemos que es cuando Jesús acaba de resucitar, lo acompañan al monte para que pues, se despida de sus discípulos. Jesús asciende al cielo y después hay unos ángeles que les aparecen y les dicen, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Les dan la esperanza a estos ángeles de que Jesús en algún momento va a volver y Pablo es lo que les está diciendo en Primera de Corintios 15. Nosotros vamos a estar con el Señor y vamos a recibir un cuerpo transformado en una cuestión de instantes, una parte de tiempo casi indivisible. Tito 2:13 que dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunos hablan, unas versiones por ejemplo lo ponen como aguardando la esperanza bienaventurada, así lo llama, esperanza bienaventurada, que es el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así lo menciona
Pablo en otro texto. Regresamos a Primera de Corintios, ya se los pongo otra vez en blanco. Cuando se los pongo en verde es porque pues me desvié del texto principal, pero otra vez regresando al texto dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, esto ya nos quedó más que claro porque Pablo ya lo ha repetido un montón de veces, se cumplirá la siguiente escritura. Aquí Pablo va a citar un poquito del Antiguo Testamento y dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hace referencia a un aguijón como un animal que pica al cristiano, lo lastima un ratito, pero no tiene un poder permanente, porque Pablo les está diciendo, quizá ahorita este piquete lastima a la gente, lastima a los cristianos, es algo doloroso, pero pues va a quedar totalmente derrotado más adelante porque ya no van a ser sometidos estos cuerpos a una muerte segunda. Nunca morirán, les recarga Pablo una y otra vez. Aquí hace referencia a dos pasajes principales, como les comenté, a Isaías 25:8 y a Oseas 13, en el cual menciona esto, devorará la muerte para siempre, el Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado, está diciendo que va a derrotar la muerte para siempre, la va a devorar. Así menciona el texto de Isaías. Ahora, el texto que aparece aquí en Oseas 13:14 no nos resulta tan claro, pero por lo que leí, el texto griego es de donde Pablo está tomando la referencia para citarla en Primera de Corintios 15, es decir, utiliza la versión Septuaginta. Pablo les dice, debo rescatarlos de la tumba, debo redimirlos de la muerte, oh muerte, haz salir tus horrores, tumba, desata tus plagas, ya no les tendré compasión. Eso es lo que cita Pablo en Primera de Corintios 15, pero hace referencia a eso. ¿Dónde está muerte tu victoria? Ya no vas a tener victoria, no vas a tener poder sobre el cristiano, no vas a tener poder sobre el nuevo cuerpo que vamos a recibir de manera espiritual. Romanos 5:12 nos habla de algo bien importante sobre pues las cuestiones que pasan por el cuerpo. Ahora, me salté unos versículos aquí, la computadora, no sé qué le pasó, se me trabó. El versículo 56 no lo tengo aquí. Si tienen sus Biblias, lo podemos leer en, en nuestros textos en la mano, porque lo repito, lo grabé, pero no sé por qué no lo terminó guardando. Primera de Corintios 15:56. ¿Alguien que lo tenga o yo lo leo? No sé. ¿Quién me gane? Si nadie lo tiene, aquí lo pongo. Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Uno podría decir, ay, no entiendo yo bien ese pasaje. Ah, bueno, hay otros versículos que nos explican eso. El pecado, pues obviamente tiene como consecuencia la muerte. Ya sabemos que el pecado tiene consecuencia la muerte, pero el pecado tiene poder también por la ley. Porque si no hubiera ley, no sabríamos que el pecado es malo y entonces hay como consecuencia la muerte. Estos pasajes que están acá hablan sobre eso. Menciona Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. La consecuencia es todos pecaron, por lo tanto todos van a morir. Ahorita el pecado pues es lo que le da lugar a la muerte, pero va a haber un momento en el que eso quede extinguido, ya no va a tener poder la muerte sobre nosotros porque todos nuestros pecados quedaron perdonados por Cristo y en ese nuevo cuerpo espiritual ya no va a haber forma en que la muerte nos controle. Romanos 5:17 continúa la idea y les dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Pablo les está diciendo lo mismo que les vengo comentando. Ya no va a tener poder sobre el creyente la muerte por este nuevo cuerpo glorificado. Hay otros pasajes que nos hablan de lo mismo y nos hablan de que la ley le da al pecado la razón de que nosotros podamos morir, pero más adelante ya ese aguijón va a ser devorado, la muerte va a ser devorada y no va a tener más poder sobre nosotros. Entonces, esto Pablo lo concluye con una acción de gracias y con una exhortación. Ya el capítulo cierra así. Pablo les dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la ley nos dice
qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y como la ley entonces te dice, no debes hacer esto y lo hacemos, pues caemos en pecado, se nos abren nuestros ojos y entendemos que el pecado pues tiene consecuencia la muerte. Por lo tanto, si nosotros violamos la ley, vamos a morir. Y eso es algo que vamos a experimentar si no nos toca el arrebatamiento que ya vimos. Pero como Pablo les acaba de decir en los versículos previos, oigan, pero a pesar de esto, ya no va a tener poder la muerte después en nuestros cuerpos glorificados. Esto hace que Pablo exalte a Dios en una acción de gracias y le diga, gracias sean dadas a Dios, gracias porque nos da la victoria. Es decir, la muerte ya no va a enseñorearse sobre nosotros, pero esta victoria no es por nuestros méritos o no es por nuestras fuerzas, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que derrotó la muerte, que derrotó el pecado, porque obedeció perfectamente la ley de Dios. Otros capítulos, otros versículos que nos hablan de lo mismo, que nos dan refuerzo a esta idea, pero los quiero llevar rápido al último, a la última parte. Apocalipsis 20:21 nos dice que como resultado final, la muerte y el Hades van a ser echados al lago de fuego, donde van a estar ahí para siempre. Y Pablo, pues con todo lo que les acaba de decir es, hermanos, sí hay resurrección. Eso no es dudable porque, pues si ustedes dudan de eso, no lo creen, pues no son cristianos, así de sencillo. Nosotros creemos en la resurrección porque sí hay resurrección. Jesucristo es prueba de que sí hay resurrección porque Él ya experimentó eso. Así como Él lo experimentó, nosotros vamos a resucitar en algún momento y vamos a recibir cuerpos nuevos. Y pues la muerte ya no va a tener poder sobre nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo Pablo los termina animando? Decirles, miren hermanos, como conclusión de todo esto que ya les acabo de mencionar. Así que, hermanos míos amados, por si se les olvidaba que Pablo los amaba, por si se les ocurría que fuera un regaño, por si pensaban que nada más Pablo les estaba escribiendo para reprenderlos por su incredulidad, Pablo les dice, hermanos míos amados, por si se les olvidaba que eran amados, se los recuerda. Les dice, ustedes sigan firmes y constantes. Muchas veces tenemos ganas de tirar la toalla, de volvernos a la espalda a Dios, de ser infieles. Eso se los puedo decir así como que yo cada vez que tengo que dar clase, no lo quiero hacer. Cada vez que quiero leer, tengo que leer mi Biblia, no lo quiero hacer. Cada vez que tengo que orar, no lo quiero hacer. Así me pasa a mí, Mario, un montón de veces, casi a diario yo les podría decir. Pero Pablo les dice, estén firmes y constantes. ¿Qué significa firmes? Que a pesar de lo que pase en tu medio externo, tú vas a estar como una roca, no te vas a mover. Constante significa que lo sigamos haciendo. ¿Qué sigamos haciendo? Pues lo que nos dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre. Es decir, pues la obra del Señor, si lo pudiéramos poner en una gráfica, Pablo les está diciendo, ustedes estén firmes y constantes, pero que esta gráfica vaya para arriba. ¿En qué vamos a crecer? ¿En dinero, en fama? ¿En qué? No, Pablo les dice, en la obra del Señor. ¿Cada cuánto? Siempre les está diciendo, en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Pablo les dice como un vínculo, lo liga con la parte previa y les dice, porque algún día ustedes van a vivir para siempre, porque van a tener cuerpos espirituales que van a poder heredar el reino de los cielos. Y si ustedes crecen en esto, van a tener recompensa. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros hablamos de esta palabra ya cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, hace ya algún tiempo. Vano significaba, o vanidad, que alguien tomara humo en sus manos. Si tú tratas de tomar humo, pues no te sirve de nada porque el humo se te sale de tus manos, entre tus dedos, no sirve para nada. Y uno pensaría, ay, la obra que yo hago para el Señor no sirve de nada. ¿Para qué sirve evangelizar? ¿Para qué sirve ir a la iglesia? ¿Para qué sirve orar? ¿Para qué sirve ser fiel? La verdad, yo les comento, pues ganas se nos van a ir frecuentemente. Pero Pablo les está diciendo, ustedes van a vivir para siempre y hay algo más allá. Hay una vida que ustedes van a poder disfrutar en cuerpos que no se van a echar a perder, que no van a sufrir muerte otra vez. Por lo tanto, ustedes sigan trabajando, crezcan en la obra del Señor siempre, porque ustedes recuerden, su trabajo no es en vano. Ya el Señor sabrá cómo nos recompensa. El Señor sabrá cómo edificamos nosotros y qué recompensa vamos a tener, porque Él es un Señor justo. Pero sí nos puede decir Pablo aquí que es algo en vano. Cuando yo estaba en la residencia, eh, pues terminé la carrera. Después hice el servicio social.
Después hice el examen y pues este examen me permitió pasar a un curso propedéutico y del curso propedéutico ya entrar a la residencia. La residencia, para volverme especialista, significa que empiezas en primer año y así avanzas hasta el cuarto año. Segundo, tercer y cuarto año, para ya después empezar a trabajar. Entonces pasas por muchas cosas, aparte de la prepa y la secundaria, pasas por muchas cosas. Siempre nos dijeron que el peor año era el primero, porque tienes muchos pendientes, porque duermes poco, porque toda la culpa es tuya, porque el burro eres tú, porque si el R2 se equivoca o el R3, la culpa la tienes tú. Es decir, el primer año es el peor, ¿sale? Mucha gente renuncia en el primer año. Después de todo lo que se esforzaron, dicen, ay, no, yo ya no quiero seguir, y se quedan acá. Mi R más, el de tercer año, me decía, Mario, dicen que vale la pena continuar. Oye, pero es que estoy desvelado y es que estoy cansado y es que no he visto a mis papás por un montón de tiempo y es que estoy muy gastado de dinero y es que estoy sucio porque no me da tiempo bañarse. Y él me decía, Mario, vale la pena. Dicen que vale la pena porque él no había terminado tampoco. Él sufrió muchísimo, le pegaron, él se desvelaba, un montón. Al final terminó, cuarto año, se volvió cirujano y ya me podía decir, Mario, vale la pena. Así es como Pablo los está diciendo. Pablo en ese momento todavía no había visto el reino de Dios glorificado. Bueno, no sabemos porque en Segunda de Corintios habla de alguien que se cree que es Pablo, pero pues no estamos seguros. Si Pablo nos puede decir, oye, vale la pena, como si fuera alguien que ya recorrió la carrera por nosotros, que nos dice, yo voy más adelantado que tú, como este amigo que iba 2 años arriba de mí, me dice, Mario, vale la pena, ¿quieres renunciar? Sí. ¿Quieres salirte del estudio? Sí. ¿Quieres tirar la toalla? Sí. ¿Sientes que esto no vale la pena? Sí. Pues la verdad, me decía él, vale la pena. Así que sigue. Tú ten fe en lo que otras personas te han dicho y vas a ver que va a valer la pena todo ese esfuerzo. Así Pablo les está diciendo, ustedes se pueden sentir con ganas de renunciar, con ganas de tirar la toalla, con ganas de ser infiel, con ganas de dejar a Dios, pero Pablo te dice, pues no es en vano. ¿Él cómo lo puede saber? Pues sabemos que tiene la inspiración del Espíritu Santo, pero pues no sabemos, no estamos así con seguridad si él haya visto o no ese reino de Dios. Parece que sí, por lo que vemos en Segunda de Corintios, pero no nos queda claro. Sin embargo, Pablo nos dice, ustedes anímense unos a otros, no es en vano. Ves a un hermano triste, ves a un hermano decaído, anímense porque hay algo más allá de esta vida terrenal. Eso es lo que Pablo quería que nosotros tuviéramos en mente. Y así, chicos y chicas, terminamos, gracias a Dios, el capítulo más largo de este libro, que es Primera de Corintios 15, un capítulo brutal, un capítulo tremendo, un capítulo central para el cristiano que no puede ser pasado por alto sobre el tema de la resurrección. No sé si tengan alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara. ¿No? Bueno. Dani, ¿puedes despedirnos en oración, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Gracias. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, te damos gracias por la vida de cada uno de los jóvenes, Señor, y te pedimos por los que no se han conectado, Señor, tú sabes cuál es la situación de cada uno de ellos. Te pedimos también, Señor, que esta palabra, Señor, esté en nuestros corazones, Señor, y pongamos en práctica, Señor, lo que se aprende en cada clase. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia para con cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.